Bendito Padre Celestial, gracias Señor por este día. Gracias por darnos la oportunidad de aprender con tu palabra, Señor. Gracias por este Shabbat, gracias por cada uno de los hermanos que estamos en este momento. Gracias, Señor, por el Roe Darío, que es nuestra guía, Señor. Bendícelo a él y a cada uno de los que estamos en esta clase. Te pedimos, Señor, que se haga tu voluntad en nosotros y nos abras el entendimiento para poder aprender de esta enseñanza. Te lo pedimos en el poderosísimo nombre de tu Hijo Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, amén, amén. Bien. Bueno, familia, gracia y paz, bendiciones a todos. Aquí estamos una vez más, continuando con una serie de enseñanzas acerca del Satán, acerca del Satán de las Escrituras. La serie se titula El enemigo de Yud-Heh Vav-Heh, el enemigo de Yahweh, ¿sí? Básicamente porque la idea es identificar en las Escrituras quién es el enemigo de Yahweh, si es el Satán o no lo es. Y hasta ahora lo que nosotros estuvimos viendo, mis hermanos, hasta ahora lo que estuvimos viendo es que nos acercamos a una Biblia hebrea con una mentalidad griega, ¿sí? Entonces, nosotros nos construimos en la mente un diablo que tiene autoridad en sí mismo y que se revela en contra del Todopoderoso, ¿sí? Uno que trama estrategias de como que si fuese alguien que muy inteligente que está tratando de planificar algo para hacerle un golpe de estado a Dios, pareciera, ¿no? O sea, eso es lo que a nosotros nos enseñaron. Ángeles rebeldes, ángeles rebeldes, ángeles caídos. La Biblia no menciona nada de eso en ningún lado. Si ustedes me dicen, ¿cómo que no? Si en el texto acá dice tal cosa, miren mis hermanos, yo les aseguro que las escrituras están escritas en una forma, en un lenguaje, que si yo no lo conozco, voy a entender todo mal, ¿sí? Todo mal, estamos fritos, digo, ¿no? Vamos a entender todo mal. Cuando las escrituras hablan de cielo, a veces no está hablando de allá arriba. Cuando habla de tierra, no está hablando de allá abajo, ¿sí? Sino que está hablando de tipos de personas, de estatus espirituales. Entonces, cuando nosotros escuchamos la expresión, ¿cómo caíste del cielo?, no se está refiriendo a alguien que estaba arriba y ¡pum! Cayó, ¿sí? En una caída vertiginosa contra el piso, sino que cómo fue destituido, cómo fue corrompido tu lugar, ¿sí? Cómo fuiste destituido, cómo perdiste la autoridad. Básicamente, eso es el lenguaje bíblico. Alguien que cae del cielo es alguien que pierde esa autoridad que se le había sido dada, porque toda autoridad es dada por parte de Dios. Eso es lo que dice, lo que enseña la Biblia, el apóstol Pablo, en Romanos 13. Toda autoridad está puesta por Dios. El asunto es que el ser humano a veces se corrompe, tiene autoridad, y Mashiach enseñó y dijo en Mateo 20:20, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, ¿sí? Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y ejercen su dominio, su potestad, ejercen su tiranía. ¿Eso qué es? Eso es o el ser humano corrompido, cuando el poder lo corrompe. Cuando el poder corrompe a un rey, se convierte en un tirano. Eso es lo que las escrituras muestran, como por ejemplo Salomón. Salomón era un rey de Israel, sabio, según las escrituras dice, pero la corrupción llegó a su corazón y esa corrupción lo convirtió en un tirano.
Lo mismo vimos en el episodio anterior a esta serie de mensajes. Este ya es el episodio número 8. O sea que hay 7 enseñanzas sobre este tema. Y en la enseñanza anterior, la 7, hablamos sobre el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia, ¿sí? Así se menciona el lucero de la mañana, que está tan mencionado ahí. Recién estábamos, antes de comenzar, estábamos indagando en la Vulgata Latina, el Lucifer. El Lucifer, según la Vulgata Latina, en Pedro se le menciona a Jesucristo, es el Lucifer, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? Lucifer es una palabra en latín que significa lucero, referente a una estrella resplandeciente. Bien, porque estrella en las escrituras son los príncipes de Israel, los jefes de naciones, porque la Biblia dice que de Abraham saldrá, de sus lomos saldrán naciones, multitud de gentes y naciones. Las escrituras dicen que de Abraham, de sus lomos, saldría multitud de gente y también reyes, reyes, ¿sí? Por eso a Abraham, el Todopoderoso, lo hace ver las estrellas del cielo. Así será tu descendencia, como si las puedes contar, dice, ¿no? Entonces, de tus lomos saldrán reyes, de tus lomos saldrán multitud de gente, ¿sí? Entonces, estrellas, las estrellas del cielo, en las alegorías representan a personas con un cierto estatus, autoridad o gobierno espiritual. Cuando nosotros en la Biblia leemos autoridad espiritual, sepan que no hay distinción entre lo que es el rey de una nación y un sumo sacerdote, entre comillas. Estamos hablando de las naciones paganas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el caso de Babilonia, el rey tenía autoridad civil y también tenía autoridad religiosa, ¿sí? Por eso es que él hacía su estatuita y él quería que lo adoren y recibir él la adoración que le corresponde a Dios, ¿sí? A Yahweh, solamente a él. Entonces eso es lo que vemos. El ser humano con autoridad, la autoridad que no le corresponde, lo corrompe. El primer rey de Israel, que fue Saúl, antes de que se nombre un rey, el pueblo pide un rey, como así como todas las naciones, pero el Todopoderoso les dice, ustedes van a tener su rey. O sea, cuando habla con Samuel, ellos van a tener su rey, pero estas cosas le van a venir, porque su rey, el rey, va a enseñorearse sobre ellos, ¿sí? Va a ser un tirano. El Todopoderoso les avisó, porque ¿sí? El ser humano, eh, a ver cómo les puedo decir, al ser rey de Israel está usurpando el lugar que le corresponde solamente a Dios. O sea, el rey es un lugar que le corresponde solamente a Yahweh, ¿sí? A Dios, a nadie más, a Elohim. Entonces, bueno, el ser humano se corrompe. Y en Isaías 14 vimos cómo se corrompió el corazón de ese rey de Babilonia, cómo en su corazón dijo que él iba a subir a lo alto, que iba a ponerse en el lugar de Dios para ser adorado, y sin embargo vimos que se le profetiza que él va a ir, en realidad no va a ir para arriba, va a ir para abajo, hasta abajo, ¿sí? Hasta lo profundo del hoyo, ¿sí? Del sepulcro. La Reina Valera dice los lados del abismo, sin embargo ahí dice lo profundo del hoyo, del pozo, ¿sí? Y se iba a acostar sobre un colchón de gusanos y se iba a cubrir con una sábana de gusanos. Alegóricamente, eso era el final, eso es lo que le esperaba a ese hombre. Ahora vamos a leer un episodio similar, algo parecido, pero este es otro profeta, el que profetiza en contra del rey de Tiro. No es el mismo profeta,
y no es el mismo rey lo que vamos a leer ahora. Ahora, en vez de Isaías, vamos a leer Ezequiel, y en vez del rey de Babilonia, vamos a ver el rey de Tiro. Pero ustedes comparen, mis hermanos, y van a ver que hay muchas cosas, muchas similitudes hay en el lenguaje, ¿sí? Entonces, comparto con ustedes pantalla, porque vamos a ir con esta enseñanza. Esta es la enseñanza número 8, la parte número 8 de el enemigo de Yud Hei Vav Hei, ¿sí? El enemigo de Yahweh. Y esta se llama querubín grande y protector. Querubín grande y protector. Esto está en Ezequiel 28 y dice así: Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Yahweh el Adón, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, ¿sí? Ah, este es el versículo 1 y 2, ¿sí? Por cuanto hiciste esto, bien, vamos a anotar esto. En primer lugar, todas las palabritas que están pintadas, la que está pintada en verde, que dice, di al príncipe de Tiro. Para nuestra forma de pensar, la palabra príncipe refiere a que es el hijo de un rey. Sin embargo, para las escrituras, la palabra príncipe no es el hijo de un rey. La palabra príncipe significa a un gobernante, ¿sí? Es la palabra nagid, y significa comandante, capitán, gobernante, ¿sí? El que manda. Eso es lo que aparece acá, el gobernante, el capitán, es sí, el nagid, la palabra hebrea. Entonces, de entrada, cuando nosotros leemos príncipe en esta línea, y por allá por el verso 12 creo que dice rey, entonces dice, ah, le está hablando a dos personas distintas, piensan muchos. Acá en la primera parte le habla a un príncipe y después ahí sí le está hablando el Satán, ¿sí? Por cómo se va desarrollando esto. En realidad, mis hermanos, desconocer esta palabrita Nagid es lo que hace que muchos caigan en ese error, ¿sí? Porque Nagid y Melech es prácticamente lo mismo, porque yo te digo gobernante, en español te lo digo, un gobernante, dile esto al gobernante de Argentina, por ejemplo. Y después te digo, dile esto al presidente de Argentina. Estoy diciendo lo mismo con palabras distintas. Al gobernante o al presidente estoy diciendo lo mismo. Acá, Naguid es gobernante, es jefe, es capitán, el que manda, ¿sí? En Tiro. Y decir el que manda en Tiro, el que gobierna Tiro y el rey de Tiro es lo mismo, ¿sí? Ok. Di al príncipe de Tiro, al rey de Tiro, o al gobernante de Tiro, así ha dicho Yahweh el Adón. Y acá viene la primera parte. Por cuanto se enalteció tu corazón. ¿Qué problema? El problema de la raíz de todos los males, para decir acá, ¿no? El corazón dice, por cuanto se enalteció tu corazón, el mismo problema que el otro rey de Babilonia, y dijiste, yo soy un Dios, y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. O sea, ya con esta expresión ya uno se tiene que dar cuenta que no está hablando de ningún ser, un ente espiritual, está hablando de un hombre. Tú eres hombre y no Dios. Vos decís que sos Dios, pero no sos Dios, sos un hombre, ¿sí? Dice, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, ¿sí? O sea, él se cree, se creyó que él era Dios
he aquí que tú eres más sabio que Daniel. Hay una traducción que dice que tú te crees más sabio que Daniel. Aparentemente, esta frase, tú eres más sabio que Daniel, acá ya también hay sarcasmo, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el episodio anterior, cuando el Todopoderoso dice, oh, Lucero, hijo de la mañana, qué bajo caíste, cómo caíste del cielo, oh, Lucero? ¿Se acuerdan que con esas expresiones había como un sarcasmo, como una burla? Acá también se ve algo así, ¿sí? En las traducciones se traduce, está bien traducido, he aquí tú eres más sabio que Daniel, pero ese tú eres, ese verbo está como a modo de burla, ¿sí? Los que han estudiado estas palabras entienden que acá también hay una burla, que eres más sabio que Daniel, dice, ¿sí? Dice, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría, con tu prudencia, has acumulado riquezas, ¿sí? Has acumulado riquezas, has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Esto es muy parecido a lo que pasó a Salomón, ¿se acuerdan? A causa de tus riquezas se ha enaltecido su corazón. Y ese enaltecido es sinónimo de corrupción, porque recuerden que al altivo, al soberbio, Dios lo derriba. Y eso la Biblia lo repite muchas veces. Al humilde lo enaltece, pero al soberbio lo derriba. Eh, el apóstol Pablo enseña también a Timoteo, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, las riquezas corrompen, ¿sí? El amor a las riquezas. El amor a las riquezas corrompen, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuándo fueron traspasados de muchos dolores? Cuando se extraviaron de la fe. Continúa el versículo 6 de Ezequiel 28, dice, por tanto, así ha dicho Yahweh el Adón, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, o sea que te creíste que sos Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones. Esta es otra forma de decir el diluvio, ¿se acuerdan? Se vienen las aguas, se vienen las naciones encima tuyo. He aquí yo traigo extranjeros sobre ti, los fuertes de las naciones, los Gibor, los fuertes, los Giborim, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría. O sea, ¿de qué te va a servir esa sabiduría? Y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. ¿Sí? Acuérdense, los mares, las inundaciones, las aguas que se vienen, así como cuando vienen el ataque de una nación sobre otra que aniquila todo. Bueno, así mismo vas a morir. Dice acá en forma de pregunta, ¿hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios? Tú, hombre, eres y no Dios. O sea, ¿de qué te va a servir en la mano de tu matador? Perdón, vamos de nuevo. Tú, hombre, eres y no Dios en la mano de tu matador. ¿Sí? De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Yahweh el Adón.
Hasta aquí viene la primera parte y la primera parte es clarita, es clarísima porque vimos que se trata de un hombre que se cree Dios y que va a morir como hombre. Ese es su trágico final. A continuación dice, vino a mí palabra diciendo, o sea, otra vez, vino palabra diciendo otra vez, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. ¿Sí? Ahora, lo que si parecía feo lo que había dicho, bueno, esto es peor, esto es peor. Levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Yahweh el Adón, tú eras, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Esta palabra, esto si ustedes lo ven acá, esto es el mismo versículo en el hebreo, ¿sí? Y la palabrita que está en azul es la que dice sello, ¿sí? Que es la palabra jotem. Jotem, sello, el sello de la hermosura. Esa palabra jotem, mis hermanos, se refiere al sello, al anillo que tenían los reyes, ¿sí? Y la podemos ver también, la misma palabrita, en Ageo 2:23, ¿sí? Cuando habla de Zorobabel, dice, en aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sebaot, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Yahweh, y te pondré como anillo de sellar, como anillo de sellar. Ese anillo de sellar es Jotem, ¿sí? Jotem, ahí dice Jotam, porque está conjugado como anillo de sellar, Jotam. Porque yo te escogí, dice Yahweh de los ejércitos. Yahweh Sebaot. Entonces, ese anillo de sellar, el sello de la perfección, es la misma referencia que se hace a una persona o a un gobernante. En este caso es Zorobabel, ¿sí? En el caso anterior se estaba hablando de el rey de Babilonia, perdón, el rey de Tiro, el rey de Tiro. Eras el sello, tú eras el sello de la perfección. Era un rey puesto por el Todopoderoso, lleno de sabiduría, y dice, era el sello de la perfección. Esa perfección en el hebreo tiene que ver con integridad, ¿sí? Una persona que no se corrompía fácilmente, y menos por el dinero, ¿no? Por el dinero, por el poder. Sin embargo, se corrompió. O sea, este era perfecto, pero se corrompió, se terminó de corromper. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Lo voy a leer entero, después, ahora lo explico. De toda piedra preciosa era tus vestiduras, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Sí? Ahora, vamos primero por parte. En Edén, dice, en el huerto de Dios estuviste. Bien. Nosotros, mis hermanos, en la serie Bereshit, que eso está en privado para la comunidad, pero lo que digo ahora públicamente es que en Génesis 1, 2, Génesis 2, cuando al ser humano, al hombre, al Adán, varón perfecto, se lo toma y se lo pone en un huerto, ¿sí? Llámese Edén. En realidad, esa narración es una Torá, en una Torá narrativa está contando cómo había un ser humano ubicado o posicionado en una posición espiritual elevada. El Adán era un
sumo sacerdote, un rey sobre toda la creación, o sea, estaba en una posición elevada, espiritual, ¿sí? Edén, lugar geográfico, nosotros podemos encontrar en la Biblia lugar que se llama Edén, que es un lugar geográfico. Si ustedes dicen, bueno, no, pero Edén, en realidad el huerto de Edén, dice el huerto de Dios. Bueno, había una ciudad que se llamaba Edén en Medio Oriente, que ustedes lo pueden leer en Isaías 37:12, Segunda de Reyes 19:12, Ezequiel 27:23. Podemos leer esos versículos simplemente para cotejar esto que estoy diciendo, ¿sí? Vamos a leer Isaías 37:12, a ver si alguno lo encuentra. Sí, aquí lo encontré. A ver. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados, a Gozán, Harén, Resef y a los hijos de Edén que moraban en Telasar? Amén, los hijos de Edén. Y ahí Edén aparece como una ciudad, ¿sí? Edén en el hebreo quiere decir deseable. Se ve que era una ciudad que tenía aspecto hermoso, deseable, ¿sí? En Ezequiel 27:23, también creo que lo vamos a volver a leer. Me parece que está tal cual, exactamente el mismo párrafo. A ver si leemos. Bueno, lo leo. Sí, por favor. Dice, Harán, Cané, Edén y los mercaderes de Sabá, de Asiria y de Quilmat, contrataban contigo. Hasta ahí. Amén. Amén. Entonces había una ciudad que era comercial, que se llamaba Edén. Pero más allá de esa ciudad física, porque hay muchos que dicen que acá está hablando de esa ciudad, ¿sí? Eh, Nosotros estudiamos el lenguaje bíblico y el lenguaje alegórico, ¿sí? Y en el lenguaje alegórico, porque el huerto de Edén cuando se lo expulsó al hombre, el hombre no pudo volver, ¿sí? No pudo volver a ese lugar. Si fuese un lugar geográfico, todo el mundo lo estaría ubicando, lo tendría localizado. Sin embargo, en las escrituras te muestran que es algo espiritual, que el ser humano, ahí está el árbol de la vida, ¿sí? El árbol de la ciencia, o sea que el conocimiento que se menciona en Apocalipsis también, ¿sí? Del árbol de la vida, el conocimiento, el fruto. Son todas figuras alegóricas que representan un estatus espiritual del ser humano. Entonces, como nosotros vimos en el episodio anterior que se hablaba del Monte Santo, ¿sí? Eh, donde estaba el trono de Dios, el Monte Santo, son figuras, a los lados del norte, ¿sí? Son expresiones para indicar la autoridad espiritual que el hombre este, el rey, anhelaba. En este caso está diciendo lo mismo, pero usando otra figura alegórica, el profeta Ezequiel. Entonces, el profeta Ezequiel, ¿cómo va a identificar el lugar de Dios? El lugar de eterno, de la eternidad. ¿Cómo lo identifica? Lo identifica con Edén, con el paraíso, ¿sí? Con un lugar espiritual, elevado, el huerto. Entonces, lo que dice que en ese lugar elevado, espiritual, como era el sello de la integridad, el hombre estaba en esa posición. El rey de Tiro estaba posicionado, ¿sí? Así, estaba, porque dice que estuviste. Y se narra a continuación todo lo que son las piedras de las vestiduras de un sacerdote, ¿sí? Si nosotros leemos en Levítico o en el Éxodo, vemos que el sumo sacerdote tenía en su pectoral piedras preciosas. Lo mismo que se ve del Adán en el huerto de Edén son las mismas piedras. Cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, zafiro, carbunclo, que en otro lugar aparece como el rubí, ¿sí? El rubí y el carbunclo es lo mismo, esmeralda y oro.
Esto es lo que nos ayuda también a identificar qué libro es más viejo, porque si dice carbunclo es más viejo que un libro que te dice rubí. ¿Sí? Rubí es la misma expresión pero más nueva. Bien, comentario aparte. Entonces, todas estas piedras preciosas correspondían a las vestiduras de un sumo sacerdote y también correspondían a las vestiduras de un rey. ¿Sí? En la antigüedad, los reyes, y todavía ustedes lo pueden llegar a ver, yo lo he visto, por ejemplo, en las imágenes, acá en Argentina se usa la imagen de la Virgen de Luján, que es una de las más grandes. Yo calculo que por allá por México debe ser la Guadalupe, la guadalupana, pero las vestiduras de la muñeca le ponen piedras preciosas pegadas en la ropa. ¿Sí? Indicando qué cosa, realeza, porque para los católicos la Virgencita esa es una reina, la reina del cielo, ¿sí? Entonces por eso sus vestiduras están con piedra preciosa, ¿sí? Indicando su poder, su riqueza, ¿bien? De hecho, bueno, yo no me quiero desviar mucho del tema, pero acá en Argentina también cerca de mi casa está la comunidad boliviana y hacen sus desfiles en las fiestas patronales de ellos y en los carruajes le pegan billetes, sí, que es el sinónimo de ponerle piedras preciosas, ¿no? Los llenan a los carros de billetes de dólares pegados así, ¿sí? Entonces, simbolizando riqueza. Eso es algo muy, muy visto, muy común. Después dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, dice ahí. La misma expresión, a ver si yo lo puse acá. Ah, no, no lo puse. La misma expresión que pone como creación es del mismo día que fuiste nombrado, que fuiste puesto como rey, ¿sí? Y cómo se hacían la ceremonia de coronación, se hacía justamente de esta forma. Tamboriles, flautas, fiesta, ¿sí? Desde el momento en que fue puesto como rey, era una alegría, era un gozo este hombre. Este hombre era íntegro, era el sello de la perfección. Todo esto, ¿sí? Viene a ser la parte mala que está contando Dios. Porque si al principio le habló, pareciera como que ahí lo reventó con lo que le dijo, ahora va atrás y empieza a decir, eras el sello de la perfección. En Edén te paseabas, ¿sí? Estuviste en el huerto, o sea, refiriéndose al lugar espiritual. Estabas vestido con vestiduras preciosas. Los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti desde que fuiste levantado como rey, ¿sí? Acá viene. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Bien, vamos a analizar esto. Si su Reina Valera dice grande, el texto hebreo no dice grande por ningún lado. La palabra grande, los que conocen hebreo, es la palabra gadol, ¿sí? Ahí tendría que decir Kerub Gadol o Kerub Hagadol. Y no dice, ¿sí? ¿Sí? Sería querubín, dice tú, querub ungido, ¿sí? Ungido, protector o cuidador, ¿sí? Entonces, ungido es Mashiach, ¿sí? Por eso es la palabrita roja que la puse ahí. Esa palabrita es la que está ahí. Y en la cultura hebrea, el ungido era o sacerdote o rey, ¿sí? La unción era o sacerdotal o de rey, ¿sí? Entonces, este
La palabra querub, que aparece ahí, que se tradujo como querubín, en realidad no dice querubín, dice querub, y querub significa cercano, ¿sí? Cercano. Si vamos al lenguaje alegórico, si vamos al lenguaje alegórico, que se le diga querubín a una persona, a un rey, es otra manera de decirle que tenía poder, que era grande, que era protector, que era, porque es una especie de zoomorfismo. No sé si ustedes se acuerdan que vimos zoomorfismos refiriéndonos al dragón, que el dragón es un zoomorfismo mitológico, y ese dragón se refería a reyes, indicando que era feroz, ¿sí? Voraz. Esa era la cualidad del rey. En este caso, si yo tomo querub como un querubín, haciendo un zoomorfismo del rey, lo que va a aparecer, la imagen que va a aparecer, es esta imagen, ¿sí? Esto es un querubín para la cultura oriental, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Es un ser que tiene los atributos de un león, ¿se acuerdan por la ferocidad? Alas, alas de águila, indicando protección. Acá le ponen la cabeza de hombre porque al rey que se le hace la alegoría es la cara que le ponen. Pero un querubín, para referirse a un rey, es una figura mitológica para indicar que es el protector, el guardián, el cuidador. ¿Sí? Entonces, querubín grande, ungido, en realidad. Querubín ungido, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. El santo monte de Dios es la misma figura que la vimos con el otro rey, que es donde él quería subir, donde poner su trono, donde él se quería sentar, ¿sí? Bueno, en este caso este rey estaba ahí, estaba ubicado, ¿sí? Dando el servicio al Todopoderoso. Allí estuviste, recalca nuevamente. En medio de las piedras de fuego te paseabas. En medio de las piedras de fuego te paseabas. El rey David, cuando estaba con el tremendo problema con sus hijos, estaba la casa dividida de David, básicamente, él escribe este salmo. Y este salmo era para ver quién de sus hijos era el indicado para subir al trono, ¿sí? ¿Quién era el que iba a gobernar sobre Israel? Bien, en figura alegórica, en un salmo, el David dice así: ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién estará en el lugar santo? Estas expresiones no son otra cosa para decir quién me va a suceder a mí, quién va a ser el rey de Israel, ¿sí? ¿Quién va a hacerlo? ¿Quién va a estar? Y esto estaba, él postulaba en su mente a sus hijos. La respuesta a esta pregunta es: el limpio de manos, o sea que el que no mató a nadie, el que no es un asesino, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Si ustedes ven estas cualidades, va nombrando a los hijos, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Yahweh y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Elohim de Jacob. Selah, dice, ¿no? Selah es un silencio, una pausa. ¿Quién subirá al monte santo? ¿Quién subirá a ese lugar santo?
Ese monte santo entonces es una representación, es una forma de decir un lugar de gobierno puesto por Dios, ¿sí? O sea, una persona que está en un lugar de gobierno puesto por Dios, es el representante de Dios en la tierra, básicamente, ¿sí? Ezequiel 28:15 dice, perfecto eras en todos tus caminos, ¿sí? Esa palabra perfecto es la primera palabrita que está arriba, no está pintada, pero es la primera, es la palabra tamim, tamim, y eso tiene que ver con integridad, y es lo mismo que se le dijo a Job, ¿sí? Entonces, este rey era íntegro, tenía riquezas, tenía poder y era íntegro, ¿sí? Dice, en todos tus caminos, dice, en el día que fuiste creado, y ahí aparece la palabra baraj, ¿sí? Creado, en el día que fuiste creado. Esa palabra creado, nosotros la tenemos en el Génesis cuando Dios creó los cielos y la tierra, pero la palabra bará también es establecer. Acá lo vemos como, vemos en el diccionario Strong la palabra bará, que aparece como atravesar, ¿no? Es crear, pero también cortar, seleccionar, alimentar, ¿sí? O sea, seleccionar, alimentar. Entonces, si yo entiendo que está hablando de un rey y se habla de que este hombre era íntegro, era perfecto, hasta que se halló en el maldad, acá tendría que traducirse como perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste establecido, formado o seleccionado. Seleccionado. Desde el día que fuiste seleccionado, eras perfecto en tus caminos. Hasta, era perfecto hasta que se halló en ti maldad. ¿Sí? Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. O sea, lo primero que pasó es que este hombre fue destituido de su realeza. Y te arrojé de entre las piedras de fuego, que también esta es una expresión que caminaba, él andaba entre las piedras de fuego. eh, yo no pude resolver mucho la referencia, o sea, no pude encontrar mucho dato a esto de las piedras de fuego, pero sí lo hace una alegoría de una posición o un estatus elevado, ¿sí? Estabas ahí entre las piedras de fuego y te saqué, ¿sí? Y ahí otra vez dice, oh querubín protector. Acá no está como burla el oh querubín protector este, está como si fuese un lamento, ¿sí? Como si fuese un lamento, ¿sí? El querub, Hasojej. Dice, oh querubín protector, dice, se enalteció tu corazón. Acá lo dice de nuevo, ¿no? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, ¿sí? Si recordamos, la tierra, acá arrojar por tierra es como ir hasta lo más bajo, como cuando a la serpiente el Todopoderoso le dice, te arrastrarás sobre tu vientre. O sea, es una expresión como que yo te humillé hasta lo sumo, te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario.
¿sí? Profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió. Yo saqué fuego del medio de ti, de adentro suyo, de adentro de esta persona, el cual te consumió. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bueno, ahí estaba el asunto. Lo mismo, lo mismo que sucedió con Isaías y el rey de Babilonia, que habla al rey, habla a un rey y usa lenguaje alegórico, y ahí habla, se menciona el trono de Dios, los lados del norte, ¿sí? El Santo Monte. Acá también habla de los lados, acá habla de el monte de Dios, ¿sí? El querer ser Dios en el corazón, ¿sí? Lo llama querubín, una especie de zoomorfismo, si uno lo quiere asociar con el ser mitológico, querubín, o lo puede asociar con cercano, con alguien muy allegado, muy cercano, de mucha confianza. A ver, si alguno de ustedes quería comentar, aportar algo, aprovecha ahora. Vi que alguien había comentado algo. Hay unos textos que dejé ahí en el chat del tema del monte, del Santo Monte. Isaías 11:9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Yahweh, como las aguas cubren el mar. Isaías 56:7, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, y sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Bueno, Bien, también está ahí Daniel 9:20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, y el pecado de mi pueblo Israel derramaba mi ruego delante de Yahweh mi Dios por el monte santo de mi Dios. Salmos 2:6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y con respecto a lo de las piedras de fuego, aquí coloqué un texto, Isaías 6:6 al 7, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. O sea, las piedras de fuego es de hecho una representación de la santidad y el poder de purificación de Yahweh. Y en amén. ese Ah, bien, poder bien, de bien. purificación, Bien, él se paseaba. Amén. bien, bien, bien. Entonces sería una imagen de la integridad del hombre también. O sea, aportaría a lo que es la integridad del hombre. Por eso se Claro, paseaba entre las piedras, porque era íntegro. claro. Amén, Amén. amén. Sí, 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 sí. Había otra imagen, a ver. De hecho, también cuando se habla de el sumo sacerdote Josué, ¿sí? Cuando habíamos visto el juicio al sumo sacerdote Josué, dice que ¿no es este acaso uno que yo lo saqué como de los tizones, algo así, del fuego? ¿Sí? Como tizón del fuego, algo así. También se hace una referencia ahí. Amén. Muy buenos los textos, Raimi. Muy bueno eso. Y de Muy hecho en el mismo libro de Ezequiel capítulo 10 dice en el verso 2, y habló el varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, donde se paseaba el rey de Tiro, y espárcelos sobre la ciudad. O sea, es prácticamente lo mismo que estamos comentando acá. Es lo mismo, la misma figura. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien, muy bueno.
Anotaron los textos, no sé si estaban anotando por ahí. Ese último texto, ¿qué texto es? Ese es Ezequiel capítulo 10, verso 2. Ah, Ezequiel 10:12, bien, bien. Bueno, a ver. Algo más quedó en el tintero. Les repito, la próxima nosotros vamos a ver también esto de la serpiente, que ya lo habíamos hablado en la serie Bereshit, pero esto del Edén, el huerto de Dios, es la misma figura, lo mismo, es decir, lo mismo de otra forma. Cuando hablamos del Monte Santo, ¿sí? El Monte Santo, el trono de Dios, el Edén, el paraíso, ¿sí? Son referencias a lo mismo. Bien, Algo ahí que leíamos, donde habla de la muerte de incircunciso, en el versículo 10. sí, De muerte de incircuncisos morirás por mano de extraños, porque yo he hablado, dice el Señor Yahweh. Y hay una referencia que tengo acá con respecto a Ezequiel en 31:18. Dice, ¿a quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? Pues derribado serás con los árboles de Edén en la tierra baja. Entre los incircuncisos yacerás con los muertos a cuchillos. Hay un montón de alegorías ahí. sí está lleno, bien, sí, sí, no. Los profetas, Ezequiel, Isaías y Ezequiel los dos, y Jeremías me parece que también usan muchísimas alegorías, de los montes también, los montes, que también las vamos a ver a esas, pero sí las escrituras hablan de monte, de lugares altos, y todo eso son referencias mentales nosotros para que entendamos que es un estatus espiritual, algo elevado, ¿sí? Algo levantado, algo elevado. Amén, amén, amén. Sí. Entonces el Edén ahí aparece de nuevo en lo que contaste recién. Ay, Claro, está en el 31:18 claro, estaban de poniendo el Ezequiel. Edén, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ven que esos son estatus espirituales, no es que es algo que no se está refiriendo a un lugar geográfico, no se está si bien existe una ciudad que le pusieron Edén, no es lo mismo decir que, esto se bautizó igual que el paraíso, que el lenguaje de los profetas. Los profetas cuando te hablan del Edén te están hablando en alegorías. Bien, bien, bien. Muy bueno, Abelardo, el texto. Ah, muy bien. Sí. Aporta, aporta. No habla del Satán, pero sí está hablando básicamente del Edén, así que aporta bastante. Muy bien. Bueno. Ahí lo veo a Domingo. Lo veo a Domingo que anda por ahí. Así que vamos a aprovechar que está Domingo por ahí. Le vamos a pedir al hermano Domingo para cerrar entonces la reunión. Si no hay algún aporte más, vamos a estar cerrando ya. Y bueno, esto continúa, porque recién estamos terminando de resolver los textos del Tanaj, así que esto continúa y obviamente vamos a seguir indagando bastante. Así que bueno, mi hermano Domingo, eh, te, te agradecería entonces que cierres esta reunión con una oración de agradecimiento y así ya cortamos la grabación, ¿sí? Adelante, mi hermano. Amén. Oh Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Elohim, por este tiempo de aprendizaje que recibimos en este Shabbat que nos diste, Señor. Padre, te damos gracias, gracias. Gracias por el More Darío, por la congregación, por Casa de Israel, por los hermanos, Señor, que abren sus oídos, Señor, que los oídos son abiertos, están siendo abiertos, Señor, para escuchar, Señor, tus enseñanzas, lo que tu Ruach está hablando, Señor, a través de mi hermano Darío. Padre, te doy gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias, bendito Dios, por recibir
tantas enseñanzas, Señor, y aprendiendo cada día más, Señor. Padre, para poder entender, Señor, lo que han hablado los profetas, lo que han hablado, Señor, en Isaías, lo que habló Ezequiel, Padre, lo que se ha escrito, Señor. Padre, has escondido todo, Señor, en palabras, en parábolas, Señor. Y Padre, te ha placido en este tiempo revelarlo, Señor, revelarnos a nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos a ser entendidos, a entender, Señor, a comprender para así hacer tu voluntad, Señor. Para que, como dice la palabra, Señor, para que la tierra sea llena del conocimiento de tu nombre, Señor, de tu palabra, de tu Torá, de tus mandamientos, de tus estatutos. Padre, seamos esa tierra que se llene del conocimiento de ti, Señor, y para que manifestemos esa gloria que es tuya, Señor, para que sea manifiesta en cada uno de nosotros esa gloria, Padre, que la creación misma gime, Señor, por la manifestación de los hijos de ti, Yahweh amado, Yahweh bendito. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por este tiempo. Gracias, bendito Adón, bendito Elohim. Gracias. Amén. Amén, 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 amén. Bueno, bueno, aquí estamos. Esto está grabado, obviamente. Las personas que estén mirando esto en el canal, en realidad no está en vivo, está grabado. Así que todos los que están en el chat, les agradezco una vez más por estar ahí siempre participando con sus comentarios y atentos a estas enseñanzas. Bueno, la idea es, mis hermanos, es que se nos salga un velo de ignorancia en este tema, porque hay manipulación con estas cosas, ¿sí? Hay engaño con estas cosas. Entonces, cuando el engaño se va, en muchas cosas vamos a empezar a verlo distinto. Es un despertar. Es un despertar. El ser humano tiene que aprender a no echarle la culpa a otro, porque vieron que igual, aunque la mujer y Adán le echaron la culpa a la serpiente, Adán recibió su justo castigo, la mujer también. Así que echarle la culpa a otros no sirve. De todos modos, nosotros tenemos que ser conscientes y poder aprender a caminar en integridad, porque se puede caminar en integridad, porque así nos enseñó nuestro Mashiach, y los apóstoles también nos enseñan virtud, integridad, dominio propio, ¿sí? Eso se cultiva, mis hermanos, y hagamos ese ejercicio, ¿sí? Bendiciones a todos. Aquí terminamos la grabación. Gracias y paz. Shalom, shalom. Ahí nos vemos. Amén.